Uno a Uno. Bienvenidos a Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos acompaña Pilar Jaramillo, escritora, conferencista, terapeuta. Pilar, bienvenida a Uno a Uno. Pues feliz de estar aquí, una invitación que me ha parecido maravillosa. Gracias, gracias. Bueno, la gente te conoce por tus libros, por La Transición, Maltrato Estrato 6, Vivir sin Miedo. Ahora estás lanzando un nuevo libro, pero mucha gente se pregunta también cómo llegaste a este camino. ¿Cómo fue tu vida de niña? ¿Eras una niña curiosa? ¿Cómo empezó Pilar? Era una niña muy libre, donde me permitían explorar, y eso me llevó siempre a seguir explorando. Y he cambiado 2 o 3 veces en la vida, me he reinventado varias veces, pero es porque la infancia fue muy amable, muy maravillosa, muy pendiente de simplemente jugar, de disfrutar, de indagar. A los 9 años vendía cuentos, colgaba los cuentos y se los vendía a los amigos. Entonces fue una infancia maravillosa donde siempre sentí libertad. Además, mi papá me puso un apodo. A los 7 años, digo, Independencia Americana. Entonces ahí siguió caminando todo esto y cada vez más lo que hago es tratar de seguir lo que me diga el corazón, de ir entrando a diferentes etapas de la vida como he hecho, como he tenido en la infancia. Jugaba mucho también en lo que se llamaba en ese momentico una pelota grande, redonda, que era quemados. Jugábamos mucho también en la cuadra, hacíamos hogueras. O sea, la infancia fue una infancia muy linda. Siempre tuviste un gusto muy importante por la lectura, ¿no? Siempre. De todo tipo de lectura. Siempre. Desde muy pequeña había un vecino muy querido que una vez llegué, yo tendría 7 o 8 años, y yo entré a su casa y de pronto me encuentro una biblioteca llena de libros. Y ahí se me despertó ese entusiasmo por el libro, por la literatura, por leer, por estar todo el tiempo leyendo. Toda la vida he estado leyendo, es algo que me encanta. Y le digo a todo el mundo que lean, porque es que el que lee empieza a conocer muchas cosas más internas y más profundas de cada persona, de cada ser, de las experiencias. La lectura es un magnífico acompañante, un magnífico amigo. Tú también eres buen lector, tú lo sabes que es así. Bueno, llevas 30 y tantos años quizá en una carrera en el mundo del conocimiento del ser, de la conciencia, pero no siempre fue así. Fuiste una mujer de negocios muchos años y además las combinaste las dos actividades. ¿Cómo es esa historia de Pilar, la negociante, la dueña de empresa, la jefe? Eso fue una experiencia muy linda porque de pequeña yo reunía a los 9 años unas amiguitas y hablamos un poquito así como profundo, pero eso se fue como perdiendo y ya de grande entonces sí organizé una empresa a nivel nacional, viajaba por todo el país, dejaba a los niños a veces pequeños mientras iba y volvía en ese momento y me encantaba lo que hacía, sobre todo que hacía mucho lo que era diseño de jardines, paisajismo. Y tuve muchas experiencias muy hermosas a nivel de Colombia, maravillosas. Y otra área que manejaba que era el aseo industrial. Eso fueron bastantes años, hasta que de pronto en algún momento con la empresa todavía, entre comillas, viva, yo estaba con la empresa viva, sentí el llamado del alma. Estando en Bogotá, yo sentí en un sueño una pared. Y entonces yo digo, necesito un local que tenga una pared para empezar a dar ese salto a realmente empezar a compartir esa sensación de ese llamado del alma. Y ahí fue cuando descubro en Barranquilla un espacio donde yo entro y lo primero que veo es la pared. Entonces compramos ese sitio y lo pusimos Punto de Paz. Y al ponerlo Punto de Paz empecé a trabajar en Punto de Paz por las noches 3 veces a la semana y el resto en el trabajo. En Punto de Paz por las noches y el resto en el trabajo. Hasta que pasaron unos cuantos años y en un momento llegué a un sitio, estaba manejando y sentí clarísimo, es el momento de soltar. El momento de soltar. Es el momento del soltar. Y obviamente eran más de 300 empleados por todo el país. Y yo dije, ¿y si suelto? Tengo la seguridad de pasar por el cheque cada 15 días y suelto, ¿y qué? Pero sin embargo, sentí ese llamado y solté. Me volvieron a llamar de las diferentes empresas, de las diferentes partes que les prestaba el servicio, como paisajista, como aseo industrial, como decoración de jardines, de flores, todo aquello. Y yo oí esa voz, es el momento de soltar. Y entonces solté.
Y en la medida que solté, me dediqué a Punto de Paz, a tomar los cursos, a incursionar, a ser consciente que había algo más que la forma. ¿Cuándo escribes tu primer libro, que se llamó Vivir sin Miedo, y qué te motivó? ¿Qué perseguías al escribir ese libro? Lo de Vivir sin Miedo fue interesante porque yo tenía en ese entonces, que estaba iniciando Punto de Paz, una persona periodista que también se llama María del Pilar y que me decía, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro. Ella me llevó al editor, me lo presentó y me dijo, tienes que escribir un libro. Entonces todos los domingos, porque él vivía muy ocupado, yo le daba a él las notas que había hecho, él me las corregía y sale Vivir sin Miedo, que tiene como portada una garza. ¿Y por qué la garza? Porque la garza se para en el pantano, pero la garza sabe que vuela. Entonces nosotros, los humanos, podemos pararnos en los pensamientos, pero aprender a que sepamos volar. Bueno, y luego vinieron otros libros en el camino. ¿Cuáles son? Luego vino Maltrato Estrato 6, que fue un libro muy publicitado, que lo publicó Random House Mondadori, y fue un libro que era sobre el maltrato en los estratos, aparentemente muy estudiados, muy de carrera, no eran estratos. Cuando lanzaste ese libro fue muy innovador porque fue como la primera vez que se habló del maltrato silencioso. Hasta entonces el maltrato intrafamiliar necesitaba gritos y golpes, y este era ese maltrato sutil que va comiéndose a la gente por dentro y que ni siquiera se da cuenta que está siendo maltratada. Y que nadie habla de ello, nadie habla de ello. Da pena comentar que uno tiene un maltrato o viceversa. Entonces fue un libro tan comentado en ese momento que en ese instante vino de España una información sobre que ellos habían puesto algo en el gobierno sobre el maltrato entre las familias. Entonces ya en Colombia también, cuando sale ese libro, fue muy publicitado y a la gente le gustó mucho porque la gente se empezó a dar cuenta. Me llamaban por teléfono, Pilar, me cambió la vida apenas leí este libro. Es increíble que yo también haya sido maltratada o viceversa el hombre y no me hubiera dado cuenta. Entonces eso llegó como al punto del corazón de las personas donde pudieron darse cuenta que podían experimentar y vivir la vida de otra manera fuera del maltrato. Bueno, todo este tema de la escritura lo has combinado con conferencias y con también atender terapia de forma personal, ¿verdad? Así, yo llevo muchos años trabajando como terapeuta transpersonal en una terapia muy profunda porque va un poquito más allá de la forma. Eso lo que hace es que el ser empiece a indagar, a investigar y a ser consciente qué es lo que le está haciendo daño, que cree que siempre es lo que es afuera, cuando solo son los propios pensamientos. Eso impacta al principio. ¿Cómo así que son mis propios pensamientos los que me hacen daño y no lo que está sucediendo afuera? Entonces voy llevando a la gente a que la gente lo descubra. Acompaño, no ayudo, acompaño. Porque la gente es la que lo descubre a través de las emociones, a través de todo esto. O sea, es más lo que creemos que pasa, lo que estamos pensando que pasa, que lo que genuinamente pasa. Es más lo que percibimos, exacto. Lo que percibimos que está pasando y nosotros lo juzgamos y nos enredamos. A ser conscientes que eso nos está llamando a mirarlo de otra manera. No muy lejos de lo que decía García Márquez, que la historia no es lo que realmente pasó, sino lo que uno se acuerda de ella, un poco los pensamientos. Pilar, vamos a un corte de comerciales y seguimos con Pilar Jaramillo en Uno a Uno. Continuamos en Uno a Uno, estamos con Pilar Jaramillo, conferencista, escritora, terapeuta. Pilar, en todo este camino, digamos, ha sido notoria la influencia de un curso de milagros y de la vida de la maestría. Cuéntanos un poquito de estos textos que tanta gente que ha logrado hacer cosas tan importantes, pues no solo ha estudiado, sino que los ha usado, digamos, en muchos otros libros, como que son unos textos muy especiales. El curso de milagros se le aparece a uno, eso es una cosa maravillosa. A mí me apareció a través de un fax. Alguien me manda esa idea del libro, voy y lo consigo, lo tengo allí y luego vienen unos que eran maestros de un curso de milagros a Colombia a dictarnos unos cursos para entrenarnos como facilitadores en el curso de milagros a 15 personas de Colombia. Duramos un mes después en Armenia, después de lo que pasó en Armenia tan tremendo que tuvo Colombia. Y desde allí siempre incursioné en el curso porque el curso cada vez más profundo y más profundo,
¿Qué es el curso? Es un entrenamiento mental para cambiar el pensamiento que tenemos desde la mente egoísta. Entonces cada día más hay que ir profundamente a cada frase, a cada enseñanza, a cada experiencia, y el curso nos va revelando esa maravilla de ser conscientes, eso, primero, de que son los pensamientos los que nos hacen daño. Segundo, de que no hay nada que temer. Y tercero, nos va llevando de la mano a que podamos ser conscientes que existe otra frecuencia, otro nivel en el que podemos recordar quiénes o qué somos. Pilar, has escrito varios libros y ahora estás lanzando un libro para niños. ¿Qué te inspiró a pensar en hacer un libro para niños? ¿Y de qué es el libro? Bueno, fíjate que el libro para niños, después de haber escrito todos estos libros, yo sentía como algo en el fondo de hacer un libro que no fuera con nada que el niño tuviera miedo de las cosas, de el mostrico o de algo afuera que lo angustiara. Dije, tengo que escribir un libro para que realmente honremos al niño, honremos lo que sienten, honremos lo que experimentan. Y se me ocurre en ese entonces, ¿no?, a través de una niña pequeña de 7 años que tiene unos dibujos muy lindos desde los 3 años, hacer el cuento para niños con esos dibujos se llama El juego de las ideas asombrosas. El juego de las ideas asombrosas. Es entonces incursionar en ese juego de los niños que tienen el corazón abierto y ellos reciben las ideas asombrosas como la inspiración, la creatividad, el nivel de asombro que todos tuvimos cuando pequeños, y cuando adultos todo eso se nos olvida. Ya no nos asombramos, solamente controlamos, nos angustiamos y sufrimos. Entonces el juego va llevando a los niños con un muñeco que se llama Monkey, que fue comprado en Los Ángeles, y la niña y Monkey juegan todo el tiempo dentro del cuento para ser conscientes de esas ideas asombrosas que están en el corazón. Allí entonces, después de ese momento, aparece Monkey y le dice a la niña que por favor que vayan, que él quiere invitarla a un ser que vive en las ideas asombrosas, las experimenta y que nos puede contar algo más. Entonces ellos van a jugar allá y en ese momento ellos van a donde es ese ser que se llama el búho sabio en el cuento, y es el ser que está despierto, que se llama Sergi Torres, y le preguntan sobre las ideas asombrosas. Su respuesta es espectacular porque le dice a la niña que gracias por esa pregunta, y le dice, ¿sabes una cosa? Yo sí estoy jugando simplemente a las ideas asombrosas porque me encanta jugar con ellas y ellas lo saben. Entonces él dice, muchos humanos no pueden sentir las ideas asombrosas porque han cerrado su corazón, y las ideas asombrosas no los pueden ver. Eso es algo así tremendamente profundo. Bueno, pero entonces esto es el libro de cierta manera persigue que mantener a los niños con el corazón abierto. Eso que nos pasa a los adultos, que digamos que en el devenir de la vida se nos va cejando. ¿Cuál sería el camino entonces para nosotros mantenernos con el corazón abierto de adultos o volver a abrir el corazón? Darnos cuenta que lo tenemos cerrado porque no acudimos a la creatividad, a la inspiración universal, y vivimos con miedo. Cuando nos damos cuenta de eso y nos damos cuenta de que esas ideas maravillosas no nos ven, empezamos a ser conscientes de esos pensamientos, los perdonamos, los soltamos y los liberamos, y nos abrimos nuevamente a experimentar esas ideas asombrosas que son para todos, para el bien de todos los seres humanos. Porque la niña le pregunta también que si cuando él pinta los dibujos, porque él también es pintor, y cuando ve las ideas asombrosas, si esas ideas asombrosas son solamente para él. Y él dice no, las ideas asombrosas son para repartir y para compartir con toda la humanidad, porque somos todos los que estamos llegando a ser conscientes de esas ideas asombrosas en el corazón. Es muy distinto vivir desde el corazón a vivir desde la mentalidad egoísta, muy diferente. Aquí se vive con miedo, aquí se vive con gratitud, con entusiasmo, con sorpresa, como por ejemplo hoy estar aquí contigo. Pilar, ¿en qué consiste vivir en presente? Esa es otra pregunta que no se puede responder a nivel de frase, porque no es una pregunta que tiene concepto, no es una respuesta que se puede dar un concepto, pero es empezar a sentir que el tiempo como es, pasado, presente, futuro, es simplemente una idea.
Solamente existe este instante presente, este momento no de lugar, sino de expresión, de sentir. Cuando tú eres consciente de abrir tu corazón, ¿cuándo está abierto el corazón interno? Ahora. ¿Cuánto sientes? Ahora. ¿Cuándo experimentas? Ahora. Cada vez más y más y más, cada más seres humanos estamos abriendo el corazón por el bien de toda la humanidad, no solamente por mi personalidad. Entonces es algo tan maravilloso que está pasando en el planeta, que somos muchos los que de alguna manera estamos ya siendo conscientes de este momento de ya llegar a ir más allá del miedo, porque a la medida que abres tu corazón, soltamos el miedo, soltamos la idea de miedo. Y cuando se suelta la idea de miedo, ¿qué hay? Pues solamente amor. Aunque aparentemente el miedo, debajo del miedo también es amor. Muy bien. ¿Y el agradecimiento? Ah, qué bella pregunta, me encanta. El campo del agradecimiento es una belleza cuando somos conscientes que nos fue dado el campo del discernimiento. Todos tenemos un campo del discernimiento donde tú puedes elegir si abro mi corazón, no abro mi corazón, si voy a investigar, no voy a investigar. Cuando soy consciente de ese campo del discernimiento dado, de las ideas creativas dadas, de las ideas que transforman dadas, digo, wow, esto es pura gratitud, la que yo estoy sintiendo por todo lo que he recibido que no me había dado cuenta. Y ahí surge ese campo de gratitud. Y siempre estás en ese estado de agradecer. No agradecer porque tienes cosas, digamos, cosas tangibles, sino porque estás descubriendo el ser que eres y a qué viniste a este planeta. Entonces la gratitud es un campo que nos trae siempre un recorrido bellísimo a ir a otra estancia de darnos cuenta. Esto, por ejemplo, hoy que está pasando esto, es agradecer esta belleza, esta naturaleza, esto que se mueve, los árboles, las palmas, todo el sonido. Es gratitud completa. Vivir en gratitud es algo bellísimo. Pilar, vamos a un corte de comerciales y continuamos aquí en Uno a Uno con Pilar Jaramillo, escritora, conferencista y terapeuta. Continuamos en Uno a Uno con Pilar Jaramillo, escritora, conferencista, terapeuta. Pilar, a través de los años ha habido un factor común en tu vida de cuando te dedicabas, digamos, a la empresa, a este proceso, digamos, de transformación y ayudar a otros a ver la vida en plena conciencia, de mejorar sus propias vidas, mejorando la tuya también. Pero ha habido un tema que siempre ha estado allí, es que has sido una persona creativa y has confiado en que las cosas te suceden. Se has creado empresas, pero dentro de las empresas has creado nuevos negocios, como sin nunca considerar la posibilidad de que fuese a salir mal, como muy convencida de que va a salir. Cuéntanos un poquito cuál es el secreto ese, porque también es lo que ha pasado con tu carrera en el mundo, digamos, de la conciencia, de la escritura, etc. Es como dar ese salto a reinventarte. Es la posibilidad que te puedes reinventar y que estás en confianza porque ya estás escuchando la voz interior. Cuando escuchas la voz interior, la confianza surge de forma natural. Entonces sabes que es por ahí, atiendes eso. Cuando éramos niños atendíamos ese llamado. De adultos ya no, ya atendimos fue el otro llamado. Y ese llamado pues nos lleva a la dificultad. Pero cuando tú atiendes aquí, tú sabes que es por ahí. Y te vas por ahí, te vas por ahí, te vas por ahí, te vas por ahí, sin expectativas, sino simplemente curioseando, mirando, dejando, y de alguna manera han surgido todas estas experiencias tan lindas y todos estos cambios y toda esta manera de reinventarme en la vida. He sido valiente, creo que he sido valiente. Entonces eso también es importante, uno ser valiente, decir es por aquí, este dice otra cosa, la otra persona otra cosa, perfecto, pero escuchas internamente tu voz. Un poco la racionalidad de nuestros tiempos nos ha llevado a creer que hay que controlarlo todo y que hay que encontrar quién es el responsable, y una palabra pesadísima, quién es el culpable de que las cosas no funcionen. ¿Cómo es ese mundo de un poco soltar esas ideas y entrar en el mundo de lo que entiendo que ustedes los expertos llaman el pensamiento no dual? La belleza es darnos cuenta que vivimos en la culpa. Si no nos damos cuenta que vivimos en la culpa, vamos a vivirlo de una manera culpable, entre comillas. Pero si me doy cuenta que mi pensamiento es de culpa, que lo que creo que estoy sintiendo es por culpa de alguien,
que lo que creo que me pasó fueron mis papás, mi familia, lo que fuera. Cuando me doy cuenta y me hago cargo que la culpa es un pensamiento, empiezo a entrar a la mente, que es donde se perdona y se libera, y perdono y suelto ese pensamiento de culpa. Porque con culpa no hay sino control, y con control no hay sino miedo. Entonces, y reciclamos lo mismo y lo mismo por generaciones y generaciones. Pero cuando yo tengo la honestidad de decir, wow, ¿hay un pensamiento de culpa en mi mente? Sí, porque culpo a este, a este, a este y a este y a este y al pasado, sí. Entonces uso la honestidad de la mente a darme cuenta que hay un pensamiento en la privacidad. Y cuando lo hay, digo, ok, en este instante suelto el pensamiento de culpa. ¿Tú sabes que la culpa es la mamá del miedo? No, sí. Y si sueltas la culpa, ¿qué pasa con el miedo? Desaparece. Entonces lo que hace la culpa o el ego es que te distrae. Yo tengo una frase que siempre les digo, cuando estás contraído o contraída, es que estás distraído. ¿En dónde? En el nivel de la forma. Fuimos entrenados para distraernos en la forma desde pequeñitos, cuando teníamos los móviles, éramos así pegados a la forma. Pero cuando ya tenemos este bagaje, digamos, de experiencia y nos damos cuenta que nos distraemos, respiramos, sentimos esa respiración interna, vemos cómo esa respiración nos respira internamente y hacemos una pausa para soltar y no engancharnos a lo que el ego nos está llamando. Y darnos cuenta que la culpa en sí no existe, es un invento de la mente, es una imaginación para mantenernos en este nivel de culpa, rabia, resentimiento, fuiste tú. Miremos los gobiernos, miremos todos los países, estamos siempre así. ¿Cómo sería el mundo o los humanos sin culpa? Pilar, ahora que lanzas tu primer libro para niños, aquí en Uno a Uno siempre preguntamos sobre consejos para la juventud. Y en este caso sería consejos para los padres de los niños y consejos para los niños y adolescentes frente a este conocimiento que tienes, pues para vivir una vida más amable. Buena pregunta, porque me hicieron una entrevista en estos días por radio y había un médico doctor ahí y hablaba de los jóvenes, que como todos los jóvenes de alguna manera están metidos en lo que es la parte electrónica y todo este manejo de cosas, y los adultos estamos bajo el control. Entonces este libro es para que los niños lo puedan releer, sentirlo, y que el papá que lo lea, o el tío, o el primo, o los jóvenes se den cuenta que podemos abrir el corazón. Es que para dar el salto cuántico necesitamos abrir el corazón, porque el corazón es el que va directo a todo lo que es la creatividad. La inspiración universal, que es para todos, no es para este señor, para este y para este, no, es la inspiración universal, de donde tú realmente eres inspirado. La gratitud, el crear, el atreverse a hacer, el atreverse simplemente a confiar, todo eso se va dando en la medida que te contactas con tu corazón interno y no con la mentalidad egoísta. Es sencillo, pero parece muy complejo, porque eso distrae y distrae y distrae. ¿Cómo podemos hacer los adultos para darles el entorno apropiado a los niños para que puedan darse ese espacio para hacer? Esa pregunta está muy hermosa, y yo te diría que el adulto puede darse ese entorno apropiado de cuando era niño, para sí mismo. Y cuando se da su entorno apropiado para sí mismo cuando era niño, ya lo demás fluye. Pilar, maravilloso, maravilloso. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con la gente que nos está viendo en Uno a Uno hoy? Pues mucha alegría, y sí los invito a que lean el libro, porque es empezar a descubrir algo tan simple, tan sencillo y contundente, que uno mismo se asombra de que eso sea tan supremamente simple. El ego no sabe lo que es la simpleza, no sabe lo que es algo que de alguna manera no sea complicado, sino siempre difícil. Entonces sí los invito a abrir ese corazón interno, a no distraerse en las formas, a ser consciente que la culpa es un pensamiento, que lo podemos soltar y liberar, y soltamos el pasado. Y otra cosa genial es darnos cuenta que es la personalidad que, como un velo, no nos deja ver. Entonces podemos entregar la personalidad a ese ser interno